el origen de... Esto técnicamente se llama anomia. En antropología lo llamamos. O sea, un estado de anomia es un estado en el cual los objetivos de una sociedad o de una persona como individuo y los medios que usa para alcanzar los objetivos no encajan. O sea, esto es una anomia, ¿no? Digamos, en nuestra sociedad a los adolescentes se les dice, mira, tienes que ser rico, ¿no? Este es el objetivo, que ganes mucho dinero y tengas un buen ordenador de última generación y un buen teléfono móvil, una casa llena de aparatos de última generación. Vale, el objetivo está claro, pues hay que ser rico, ¿no? Objetivo, ser rico. Método, hay que ser obediente, tienes que respetar la autoridad, tienes que llegar puntual a los lugares, o sea, lo de los valores morales en que se nos educa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando uno llega a 18 años, dice, vamos a ver, si respeto el método, o sea, soy obediente, llego puntual, no robo, no soy corrupto, todo esto, nunca voy a alcanzar el objetivo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando, no? Y esto, por ejemplo, en la Amazonía, donde yo paso largas temporadas de mi vida, en los grupos indígenas, esto está perfectamente armonizado. O sea, un niño de 10 años o de 12 sabe que cuando sea adulto, su objetivo es cuidar bien a su familia. Ya está, o sea, tener familia y cuidarlos, lo cual significa alimentarlos, defenderlos de los enemigos, construir una choza que sea pues, razonablemente segura y cómoda. Este es el objetivo. ¿Y qué hay que hacer para conseguir el objetivo? Pues aprender a cazar, aprender a seguir rastros, ser valiente para enfrentarse a animales peligrosos o a enemigos humanos también, aprender una serie de técnicas de construcción, de tejido de redes para pescar y ya está. Y cuando uno ha aprendido todo esto, ya tiene el método, entonces ya puede ir y realizar el objetivo. Ya está, o sea, ahí no hay más problema, ¿no? Pero aquí actualmente claro, está la complejidad y para mí es un signo de final de era, ¿no? Como decías tú, que tampoco quiero ser catastrófico porque a veces parece que lo sea y es que yo tengo buen ánimo, no sé cómo decirte, yo no me siento como ni deprimido ni tremendista, sino que veo lo que hay a mi alrededor, digo lo que nos espera en los próximos años, ¿no? De todo este lío que se ha montado. Y para mí, vuelvo a decirte que todo esto tiene que ver en buena parte con habernos olvidado la trascendencia, ¿no? Porque, digamos, cuando uno busca esta dimensión que propiamente es espiritual del ser humano, ¿no? Y que es de donde sale el sentido último de la vida. O sea, nosotros tenemos como dos personalidades, digamos, la una y la dos, ¿no? Y la personalidad una es la que ejerce, digamos, o la que toma el mando de nuestra existencia en todo lo que tiene que ver con el espíritu de los tiempos. O sea, todo lo que tiene que ver con llegar puntual, con respetar las leyes, con conseguir objetivos cuantitativos, por ejemplo, con llegar a final de mes. Todo esto es lo que podríamos llamar el espíritu de los tiempos. Y hay una parte nuestra que está dedicada a esto, lo que llamamos la personalidad uno, ¿no? Que es la cuantitativa, es la que responde a esto, al espíritu de los tiempos, al llegar puntual. A la del mundo físico-material, digamos, ¿no? Sí, pero también la del mundo consciente, que no es solo físico-material. La del mundo normativo, de las normas, que tampoco es mundo material, ¿no? Y luego hay otra personalidad, que es la de los abismos, que podríamos llamar la 2, que es esta parte nuestra profunda, pues donde está la intuición, de donde sale el amor, de donde sale el sentido profundo de la vida, de donde sale la conexión con lo trascendente, por ejemplo, de donde sale el sentido, como decías solidaridad. tú, el sentido de pertenencia, ¿no? El sentido comunitario. Sale esta otra personalidad y nos dedicamos casi totalmente a la primera, a la del espíritu de los tiempos, y prácticamente nos hemos olvidado, hablando en términos genéricos, claro, de dedicar energía y tiempo a esta personalidad 2, que es la de los abismos internos, ¿no? Es la del inconsciente, si queremos llamarlo en términos más psicológicos, pero que es de donde sale el verdadero sentido de la vida, no del espíritu de los tiempos, sino del espíritu de los abismos, ¿no? De este abismo interior, es de donde sale el sentido de la vida, y donde sale el amor, y donde sale la intuición, por ejemplo, y donde sale la trascendencia, o la necesidad de buscar la trascendencia. Y esto, por ejemplo, pues, mira, hay tradiciones en las que se habla, tradiciones herméticas, ¿no? En las que se habla de sentidos internos y de sentidos externos. Perdona que te interrumpa. Tradición hermética, ¿a qué nos referimos?
Pues a tradiciones que transmiten conocimientos y habilidades y entrenamientos que no tienen que ver con el mundo de lo explícito. O sea que, digamos, son las tradiciones más centradas en la energía, por ejemplo, la espiritualidad, aunque no toda la espiritualidad es hermética, o sea, pero hermética viene de Hermes, lo hermético viene del dios Hermes, del dios egipcio Hermes, y después del dios griego Hermes, ¿no? Que era el dios pues, de lo secreto, de lo que no se veía, pero que determinaba lo que se veía, ¿no? O sea, pues por ejemplo, nuestro inconsciente, queramos o no, nos guste o no, lo aceptemos o no, pero determina nuestra vida consciente y nuestra conducta cotidiana. Todo esto nos viene determinado desde el inconsciente, ¿no? Y pues lo inconsciente, digamos, sería nuestra dimensión hermética, ¿sabes? Donde salen realmente las energías que guían nuestra vida. Pues, como te decía, ¿no? Que hay tradiciones herméticas o espirituales, si quieres llamarlo así, o místicas. Da igual ahora el término que utilicemos, aunque no es lo mismo, pero lo voy a usar como sinónimo, con perdón de las personas que son más puritanas en el uso del lenguaje que yo. Pues hay tradiciones en las cuales se habla de esto, de sentidos externos y sentidos internos, ¿no? Y por ejemplo, los sentidos externos pues son los que hoy día reconocemos: vista, oído, olfato, gusto, tacto y sentido del equilibrio, ¿no? Estos son pero hay una serie de sentidos internos y hay tradiciones que hablan de 5 y otras que hablan de 12 sentidos internos, ¿no? Que hoy día es que prácticamente han desaparecido y no son menos necesarios para una buena vida humana que el uso de los sentidos externos, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres que te explique uno? No, como quieras. Sí, sí, yo estoy... Es que pones cara de estar un poco... A ver, está hablando demasiado este Felipe. No, 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 yo estoy escuchando atentamente. Simplemente hay una cosa que, y después si quieres hablar del ejemplo, hay una cosa que me ha llamado la atención, que es esa pérdida de identidad, de esa voluntad que tiene el ser humano de sentir que pertenece a una comunidad. Y me ha recordado a Francis Fukuyama, tiene un término del que habla Timos, dice: el ser humano tiene esa necesidad de sentirse reconocido, de sentir esa pertenencia, esa identidad que le da una comunidad, y cómo a partir del 2000 nosotros lo hemos destruido, ¿no? Por ejemplo, la estructura familiar es una de esas unidades que te cohesiona como ser humano, que te da identidad. ¿Qué piensas al respecto? Sí, que es una de las hambres actuales más cruelmente insatisfechas y falsamente insatisfechas, el tener un grupo de pertenencia, ¿no? Y como antropólogo y como etnopsicólogo y como investigador, no tengo ninguna duda que esto es una de las fuentes de psicopatologías más claras que hay, de no tener un grupo de pertenencia. Y esto tiene que ver con la pérdida de los ritos. O sea, la desaparición de los ritos, y estoy totalmente convencido, es el origen y la clave de este estado de anomia o de desorden en que vivimos. Porque lo que generaba sensación de pertenencia, una energía colectiva, una atmósfera compartida, eran los ritos. Por eso en otras sociedades, como las amazónicas y las de Extremo Oriente, no entienden que pueden haber sociedades humanas sin ritos. O sea, no entienden, ¿no? Como Para que la gente nosotros. entienda lo que es un rito y cuáles son los que hemos perdido, que ya no tenemos, que antes teníamos, para que puedan identificar lo que es un rito. Mira, un rito es una experiencia que activa estructuras internas. O sea, como es un tema, yo como antropólogo es un tema que he tenido muy sobre la mesa hasta que creo que lo resolví, ¿no? Porque en la antropología, claro, siempre se pone apellido, ¿no? Ritos iniciáticos, ritos de paso, ritos temporales, ritos de muerte o de entierro. Y claro, yo pensaba, y con frecuencia se usa como sinónimo de ceremonias, de fiestas, de celebraciones. Y un día dije, no, o sea, estamos usando mal ese término, ¿no? Por eso hay tanta discusión desde el siglo XIX sobre qué es un rito, qué deja de ser un rito, porque... Y de pronto me di cuenta que un rito, al margen de la forma externa que tenga, digamos, si hay plumas y tam-tam, o si hay un vestido de sacerdocio, al margen de esto, que es totalmente secundario, un rito es una experiencia que activa estructuras internas del individuo.
Por tanto, es una experiencia transformadora colectiva o grupal, ¿no? Por eso no hay que confundir un rito que yo hace años los denominé exaces, para quitar de en medio el término rito, con toda la carga semántica, escolástica que tiene, discusiones académicas, dije no. Y en mis escritos aclaro que uso el término exaces, que exaces es el acrónimo de experiencia activadora de estructuras internas, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles serían para que la gente entienda? ¿La comunión, digamos, o sea, el perder la virginidad? O... Por ejemplo, esto puede hacerse dentro de un rito o no, o como una barbarie, ¿no? Pero mira, cuando yo era pequeño, que estoy, no digo cuánto hace porque soy coqueto y sabrías qué edad tengo, ¿no? Pero hace mucho tiempo de esto. Pues los chicos y las chicas, a los 7, 8 años, hacíamos la primera comunión, que se llamaba, ¿no? Y esto era un rito iniciático que se ha perdido. Entonces, yo recuerdo perfectamente, o sea, con mucha viveza, ¿no?, que mi vida cambió a partir de aquello. O sea, pues yo tengo 2 hermanos menores que yo y recuerdo que de pequeño íbamos todos con pantalón corto, invierno y verano, ricos y pobres, todos, porque el pantalón de pernera larga era como atributo cultural ya de un señor, ¿no?, aunque fuera un joven, pero entonces pues yo recuerdo que todos esperábamos la primera comunión, porque entonces nos compraban los primeros pantalones de pernera larga y dejábamos de llevar pantalones cortos, y si en invierno hacía mucho frío, pues mi mamá nos ponía unos calcetines de lana por encima de las rodillas, pues que todos íbamos así, ¿no? Y los pantalones cortos eran esto, pues, atributo ya de que uno ha pasado a otro estatus, ¿no? Entonces, recuerdo esto, ¿no?, que durante el catecismo previo nos estuvieron bombardeando, ¿no?, con Dios, que tomaríamos por primera vez la Sagrada Forma, la comunión, y que tendríamos una experiencia extática, trascendente, divina, de ver a Dios, de sentir a Dios en nuestro corazón al tomar la hostia. Y esto iba envuelto con el rito social, o sea, pues, como te digo, pantalones de pernera larga a partir de la comunión. Recuerdo que mi abuelo me regaló el reloj, el primer reloj, que entonces los niños tenían su primer reloj a los 7, 8 años, cuando hacían, era un regalo propio de la primera comunión. Claro, y esto cambia la vida. Yo me acuerdo, ya te digo, lo recuerdo con claridad, como mi abuelo me regaló el primer reloj y me explicó cómo entender los segunderos y los minuteros, ¿no? Claro, y a partir de aquel momento dije, ahora entiendo el tiempo. Y cuando venía mi mamá, vengo, rápido, rápido, a ver, que quedan 10 minutos todavía. O sea, ¿entiendes? O sea, es un control de adultos ya el control del tiempo. También, pues, no sé quién, si mi padrino, alguien de la familia, pues abrió mi primera cuenta corriente en la Caixa, que entonces era el banco, digamos, popular aquí en Cataluña. Yo sabía que aquel dinero no lo podía tocar hasta que fuera mayor de edad, pero ya era mi primer dinero, ¿no? Y sabía que si me daban alguna monedita más en los cumpleaños, ya podría ponerla en aquella cuenta corriente, aunque fuera acompañado de mi padre o mi madre, ¿no? Y cambió. A partir de aquel día mi madre me dejaba salir solo a la calle, nada, a buscar el pan, digamos, o la leche, por así decir, a la panadería de la esquina, pero ya podía salir solo y mis hermanos no podían salir solos porque eran pequeños todavía. Claro, estos son cambios que transforman la vida de una persona. Y lo más fundamental no se dio, que fue mi gran desengaño, que me dieron la primera comunión, la Sagrada Forma, y ni sentí a Dios, ni vi luces blancas, ni sentí San Pedro que viniera a cantarme detrás de la oreja, y pensé, todo esto son tonterías. Y lo he pensado durante 40 años, y esto es de las cosas que no perdono a la religión cristiana, ¿no?, que coartan la vida espiritual a los occidentales, porque venden una cosa que luego no cumplen, ¿no?, que es la experiencia trascendente, ya te digo. Pero todo lo otro cambió, o sea, mi vida social, mi vida familiar cambió a partir de la primera comunión. Pues esto es un ejemplo de rito, ¿no? Y otro rito, por ejemplo, que yo he vivido y que también ha desaparecido, pues fue la primera carrera universitaria que hice y después la segunda, ¿no? Pues antes una carrera universitaria implicaba ir a la universidad. Y para la mayor parte de muchachos jóvenes esto significaba dejar sus familias en el pueblo, irse a la ciudad donde habían las universidades, que había pocas, estaban muy concentradas, en Barcelona, Madrid, Sevilla, no había en todos los pueblos grandes como ahora, que parece que se ha convertido en un negocio periférico, lo de la formación superior, que ha perdido calidad, por supuesto, ¿no? Pues el ir a la universidad, uno entraba como un muchachito
un muchachito, ¿no? Y salía hecho ya un abogado o un ingeniero o un lingüista, o sea, había cambiado la identidad del individuo, pero no solo la identidad, sino que durante el proceso de 5 años que duraban las carreras, por término general, pasaban muchas cosas en la vida de los chicos. Digo, en muchos casos tenían que dejar sus familias para ir a la ciudad, ¿no? Y empezar a convivir con otros muchachos de un grupo de edad, ¿no? Que se llama antropología, pues en una habitación de un piso compartido con otros estudiantes, se reunían para estudiar, se tomaban las primeras drogas habitualmente, o sea, drogas psicoactivas, ¿no? Habían las primeras experiencias sexuales durante la época de estudiante y era como una época que se estaba al margen, ¿no?, de la sociedad. Era una época liminar que se llama antropología, o sea, que los estudiantes universitarios tenían una permisividad que no tenían otros grupos de edad en aquel entonces, ¿no? Pues qué sé yo, podían hacer tunas y se hacían tunas, que ha desaparecido la tradición de las tunas, pero pues los estudiantes universitarios se ponían a cantar canciones de tunas, se vestían de tuneros y iban por los restaurantes recogiendo dinero para sus libros y para el material didáctico que necesitaban. O sea, y era un periodo realmente de transformación. Uno llegaba a la universidad con 17 o 18 años, siendo un muchachito, y salía de la universidad con 22 o 23, siendo ya un señor licenciado en lo que fuera, pero además había tenido todas estas experiencias, digamos, que le desarrollaban existencialmente, no solo socialmente. Pues todo esto son ritos que nuestra sociedad tenía y que se han perdido, ¿no? Y se han perdido, y por eso andamos perdidos, porque todo esto además generaba comunidad. O sea, hay muchos hombres y mujeres de mi edad, que hace muchos años que dejamos la universidad, pero que siguen reuniéndose, ¿no? Con los compañeros de carrera, una vez al año se reúnen para cenar juntos, ya son todos abuelos, calvos, ya la época universitaria ya se quedó en las catacumbas, pero siguen reuniéndose porque este lazo de grupo de pertenencia, aunque cada uno ha hecho su vida, les sigue reuniendo. Y esto es muy saludable y muy necesario para el ser humano, saber que tengo un grupo de pertenencia en el cual no tengo que hacer nada, ni demostrar nada para pertenecer a él, ¿no? Es como, pues ahora, en las familias que se han desmanganillado, ¿no? Pero pues por Navidad muchas se vuelven a reunir, aunque el tío y el primo estén peleados y el abuelo no se hable con el yerno, pero da igual. O sea, el día de Navidad o de Nochebuena se reúnen y nadie tiene que demostrar nada para llamar la atención, no, sino que cada uno ocupa su lugar dentro de esta comunidad, sea más armoniosa o menos armoniosa. Pero cada uno tiene su espacio y uno pues llega a la cena, se sienta donde le toca o hace lo que le toca si ha de colaborar y ya está, ¿no? Y esto es lo que se ha perdido y lo necesitamos, pero como el aire que respiramos. O sea, tener grupos de pertenencia o comunidades, ¿no? Y lo que ha generado más comunidades siempre ha sido precisamente la experiencia compartida de lo trascendente. Ha sido esto, ¿no? Por eso lo que sigue generando comunidades es consumir drogas psicoactivas de forma colectiva. Y no digo para montar, qué sé yo, desmadres o cosas histéricas. No, no, no. O sea, que por eso las religiones, todas las religiones, han crecido alrededor, las religiones verdaderas, no los sistemas teológicos de control social, han surgido alrededor de experiencias generadas por sustancias psicoactivas, aquí y en la China, ¿no? Y por eso no hay que extrañarse que la sustancia más sagrada que sigue teniendo el cristianismo, aunque se haya quedado reducido a un mero símbolo, ¿qué es? El vino. Exacto, una sustancia embriagante como el vino, y es lo que se transforma en la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, ya te digo, y ahora ha quedado reducido a una mera pinceladita simbólica. Pero antes, cuando, por ejemplo, que aún se mantiene en el cristianismo copto, en el cristianismo más arcaico, De Egipto. pues que se comparte la bebida alcohólica entre todos, ¿no? Y no es un poquito de vino dulce con agua para no marear, no. Se toma un vino de alta graduación dentro de un marco ritual, o sea, no para irse de juerga, ni para irse de prostitutas, ni mucho menos, ¿no? Sino justo para ensalzar la vida comunitaria, ¿no? Aumentar esa sensibilidad, ¿no? Sí, y apertura. O sea, todas estas sustancias y técnicas que se llaman técnicas extatogénicas, o sea, para generar la experiencia extática o para buscarla, por lo menos, ¿no? Todas están basadas en expandir la conciencia, en expandir la conciencia. Y esto es lo que cuando se hace bien, o razonablemente bien, pues genera sentimientos de comunidad.
reales, ¿no? Donde hay una armonía emocional, una armonía física, una armonía intelectual, ideológica, pues una armonía social también. Y esto es lo que da estabilidad a las personas y salud mental.